En el corazón de las revelaciones que conforman el tapiz del Nuevo Testamento, se encuentra una serie de mensajes que trascienden el tiempo y el espacio, dirigidos a 7 iglesias de Asia Menor. Entre estos, brilla con una luz particularmente intensa el mensaje a la iglesia de Efeso, plasmado en Apocalipsis capítulo 2 versos 1 al 7. Este pasaje no solo es un espejo en el que las comunidades de fe de todas las épocas pueden contemplar sus virtudes y defectos, sino también un faro que guía hacia la renovación espiritual y la intimidad con el primer amor. Cada una de las cartas dirigidas a las 7 iglesias del Apocalipsis consta de las siguientes partes. Número 1. Una introducción que identifica a Jesús a través de diversos simbolismos. Número 2. La iglesia a la cual se está dirigiendo el mensaje de la carta. Número 3. Una descripción de las obras buenas. Número 4. Una reprensión por las malas obras que la iglesia está cometiendo. Número 5. Una advertencia sobre las consecuencias de no corregir las acciones pecaminosas. Número 6. Una exhortación a arrepentirse y volver al camino recto. Y el número 7. Una promesa de bendiciones para aquellos que escuchen y obedezcan el mensaje. Antes de sumergirnos en las profundidades del libro del Apocalipsis, te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de las notificaciones. En Apocalipsis capítulo 2 verso 1, se describe la representación simbólica de Jesús como aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas es una representación de la autoridad de Jesús sobre las iglesias y su presencia constante y vigilante en medio de su pueblo representado por los 7 candelabros. Esta imagen transmite la idea de control divino y protección sobre las comunidades cristianas, así como la importancia de mantenerse fieles a su enseñanza y a su camino. El verso 1 también nos declara que esta carta está dirigida a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso fue fundada por el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero. Él llegó a Efeso después de haber sido rechazado en Corinto. Comenzó a predicar en la escuela de Tirano. Durante su estadía en Efeso, Pablo enseñó a muchos y realizó milagros que evidenciaban el poder de Dios. La iglesia de Efeso creció rápidamente y se convirtió en una comunidad cristiana floreciente. Una de las referencias bíblicas que habla sobre la fundación de la iglesia de Efeso por el apóstol Pablo se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 versos 1 al 10, donde dice: Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a algunos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esta cita del libro de los Hechos muestra cómo Pablo fundó la iglesia de Efeso al enseñarles sobre Jesucristo y bautizarlos en el nombre de Jesús. También enseñarles sobre el Espíritu Santo, y cómo estos discípulos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a profetizar después de que Pablo les impusiera las manos. Antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema, del mensaje a la iglesia de Efeso, haremos un hincapié para conocer a profundidad sobre la ciudad de Efeso. La ciudad de Efeso se encontraba estratégicamente ubicada a orillas del mar Egeo, en la actual Turquía, en la costa oeste de Asia Menor, lo que la convertía en un importante puerto comercial y cultural. Su puerto tenía una ubicación privilegiada que le permitía comerciar con otros centros urbanos del Mediterráneo, lo que impulsó su economía y la convirtió en un importante centro de intercambio de bienes y mercancías. Efeso era una ciudad cosmopolita y diversa, habitada por gente de diferentes procedencias y culturas. La población de la ciudad estaba compuesta por griegos, romanos, judíos, egipcios y otras etnias que convivían en armonía y enriquecían la vida urbana con sus costumbres y tradiciones. La arquitectura de Efeso era grandiosa y majestuosa. La ciudad estaba dominada por el imponente templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo,
que atraía a peregrinos y turistas de todo el mundo. Además, la ciudad contaba con un teatro romano, una gran biblioteca, anfiteatros, acueductos, termas o recintos públicos para el baño y otras construcciones públicas que reflejaban su opulencia y prosperidad. El majestuoso templo de Artemisa en Éfeso era considerado una de las maravillas del mundo antiguo, como dije antes. Era enormemente grande y elaboradamente decorado con esculturas y relieves que representaban a la diosa Artemisa, su figura central. El templo estaba construido en mármol y tenía una gran cantidad de columnas que lo rodeaban, lo que le daba una apariencia majestuosa e imponente. La importancia del templo de Artemisa para los efesios era enorme. Artemisa era la diosa de la caza, la naturaleza y la fertilidad, y su templo en Éfeso era el centro de su culto en la región. Los efesios creían que la diosa les otorgaba protección y prosperidad, por lo que el templo era un lugar de peregrinación y adoración para ellos. El templo también era un importante centro comercial y económico para la ciudad, ya que atraía a muchos comerciantes y visitantes que venían a ofrecer tributos y hacer negocios. En resumen, el templo de Artemisa en Éfeso era un lugar de gran importancia religiosa, cultural y económica para los efesios en los días del apóstol Juan. Su imponente presencia y su significado como centro de culto y comercio lo convirtieron en un lugar emblemático para la ciudad y sus habitantes. En cuanto a la vida social y cultural, Éfeso era un centro de actividad intelectual y artística. La ciudad era famosa por su escuela de filosofía, su escuela de medicina y su rica tradición literaria. También era conocida por sus festivales y celebraciones religiosas en honor a Artemisa y otras deidades. En resumen, la ciudad de Éfeso era una metrópoli cosmopolita, próspera e impresionante, que destacaba por su riqueza, su diversidad cultural, su arquitectura grandiosa y su vida intelectual y artística. La ciudad era un importante centro comercial, cultural y religioso en la región, y ejercía una gran influencia en el mundo antiguo. En lo que se refiere a Juan el escritor de esta carta dirigida a la iglesia de Éfeso, también conocido como Juan el apóstol o Juan el evangelista, fue uno de los 12 discípulos de Jesús y uno de los autores del Nuevo Testamento. Se cree que nació alrededor del año 6 después de Cristo en Galilea, en la región de Palestina. Juan era pescador de profesión antes de seguir a Jesús. Fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y formó parte de su círculo íntimo junto con Pedro y Santiago. Según la tradición cristiana, Juan fue testigo de muchos de los milagros de Jesús y estuvo presente en momentos clave de su ministerio, como la transfiguración, la última cena y en la crucifixión misma. Después de la muerte de Jesús, Juan se convirtió en un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Se le atribuye la autoría de varios libros del Nuevo Testamento, incluido el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, es una visión profética que Juan recibió en la isla de Patmos, donde había sido desterrado por predicar el Evangelio. En él, describe visiones apocalípticas sobre el fin de los tiempos, la venida de Cristo y el juicio final. Juan es considerado uno de los discípulos más importantes de Jesús y uno de los pilares de la iglesia primitiva. Se le conoce como el discípulo amado por su estrecha relación con Jesús y su profundo amor por él. Juan murió en una edad avanzada, probablemente en Éfeso, alrededor del año 100 después de Cristo. El mensaje de Jesucristo a la iglesia de Éfeso se despliega con una riqueza de elementos simbólicos y directrices prácticas. Comienza reconociendo las obras, el trabajo arduo y la perseverancia de la iglesia de Éfeso. Aflora una imagen de una comunidad diligente, intolerante con los malvados y probadora de aquellos que se hacen pasar por apóstoles pero son mentirosos. Hay un reconocimiento de la capacidad para soportar adversidades por el nombre de Cristo sin desfallecer. Sin embargo, en este entorno de elogio, surge una advertencia profunda, el haber dejado el primer amor. Este es el núcleo del mensaje, una llamada a recordar de dónde han caído, a arrepentirse y a realizar las obras primeras. La amenaza de que su candelero pueda ser movido de su lugar si no se arrepienten subraya la seriedad de su condición de pecado. El primer amor, en un contexto amplio, cultural o de relaciones pasionales, generalmente se refiere a esa primera experiencia de amor romántico profundo y significativo en la vida de una persona.
Es una fase marcada por una intensidad emocional única, donde las sensaciones, sentimientos y emociones vividas se experimentan por primera vez con tal magnitud. Esta experiencia puede dejar una huella duradera en la memoria emocional de una persona, a menudo idealizada y recordada con una nostalgia especial. Desde el punto de vista bíblico, el amor se define de una manera mucho más rica y compleja, trascendiendo el mero ámbito romántico. En las Escrituras, el amor se presenta en varias dimensiones, siendo la más destacada el amor ágape. Este es un tipo de amor incondicional, perfecto y desinteresado, que se da sin esperar nada a cambio. Es el amor que Dios tiene por la raza humana y el que se espera que las personas practiquen unas con otras. El error de los efesios había sido abandonar lo más importante, su relación con Dios. El amor de Dios en nuestros corazones es lo que nos dice que somos hijos de Dios, anuncia que hemos nacido de nuevo, que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 verso 8. Y Primera de Juan capítulo 4 verso 16 enfatiza diciendo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Cuando la Iglesia abandona su primer amor, se envuelve en diversos formalismos, en religiosidad, en vanidades ilusorias, lo que refleja que hay una sequedad espiritual. La ausencia de Dios hace que la Iglesia se vaya muriendo lentamente, agonizando, hasta llegar a morir, en caso de no obedecer la voz de Dios. El amor, según la Biblia, abarca paciencia, bondad, no envidia, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, se alegra con la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Primera de Corintios capítulo 13 verso 4 al 7. Este pasaje, conocido como el himno al amor, es frecuentemente citado en las bodas cristianas y encapsula la visión bíblica del amor como algo activo y volitivo más que simplemente emotivo o sentimental. El amor bíblico también se destaca en la figura de Jesucristo, quien es presentado como el epítome del amor sacrificado. Su muerte en la cruz es ofrecida como el acto supremo de amor por la humanidad, un modelo a seguir. En este contexto, el amor es una acción más que una emoción, un compromiso de sacrificio personal por el bien del otro. El concepto de primer amor en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis 2:4, se refiere a un amor ferviente y apasionado por Dios que los creyentes tienen al inicio de su fe, que no debe decaer con el tiempo. Esta idea espiritual de primer amor invita a los creyentes a mantener viva su devoción inicial y su compromiso con Dios, sin dejar que se apague por las distracciones del mundo o por la rutina. En resumen, mientras que el primer amor en un sentido convencional habla de una experiencia romántica inicial y profundamente emotiva, el amor desde una perspectiva bíblica es mucho más profundo, abarcador y desinteresado. Encarna la esencia del sacrificio personal, la entrega incondicional y la búsqueda del bienestar del otro, fundamentos no solo para relaciones interpersonales significativas sino también para una relación comprometida y apasionada con Dios. En el verso 6, el mensaje retoma un tono de reconocimiento al destacar su odio hacia las obras de los Nicolaitas, lo cual también es odiado por el Señor. Este balance entre reprimenda y elogio dibuja una imagen compleja de una comunidad en la encrucijada entre la fidelidad y el peligro de la complacencia espiritual. La palabra Nicolaitas proviene del griego Nikolaits, que significa seguidor de Nicolás. Solo se menciona 2 veces en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 6, en el mensaje a la iglesia de Efeso y el capítulo 2 verso 15, en el mensaje a la iglesia de Esmirna. Los Nicolaitas eran un grupo herético mencionado en el libro de Apocalipsis, que se cree que promovían la inmoralidad y la idolatría. Aunque no se sabe con certeza quiénes eran exactamente los Nicolaitas, se presume que podrían haber sido seguidores de un líder llamado Nicolás. El mensaje de la carta culmina con una promesa eterna a quienes venzan, el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Esta promesa no solo es un incentivo para mantenerse fieles, sino que también reaviva la memoria de un jardín perdido y una intimidad con Dios que es el deseo final de toda alma. La carta a la iglesia de Efeso, entonces, se erige como un faro de advertencia y de esperanza.
Nos recuerda la facilidad con la que podemos desviarnos del primer amor, sumidos en los afanes de este mundo o enredados en la religiosidad infructuosa, pero olvidando la esencia misma del porqué de nuestras acciones. Este pasaje, rico en simbolismo y en lecciones prácticas para la vida de fe, es un llamado vibrante a la autoevaluación, al arrepentimiento y al retorno al amor primero. Es en este retorno donde radica la verdadera victoria, una que rebasa la mera existencia terrenal para adentrarse en el reino eterno de Dios. Y así, este mensaje trasciende el tiempo y el espacio, resonando en los corazones de todos aquellos dispuestos a escuchar, recordar y renovar su caminar con Dios. La historia de Efeso se convierte en nuestra historia, su llamado a recordar y renovar se convierte en nuestro llamado. Y es en la respuesta a este llamado donde se encuentra la verdadera vida, un eterno e inagotable manantial de amor, redención y esperanza. Que Dios te continúe bendiciendo. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo.